Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Almeida, que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia. Y por eso hoy día vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Europa, en Medio Oriente, y eso con relación a lo que vivimos en Ecuador y en el continente americano. En principio, lo más importante que está sucediendo en este momento es la guerra de Irán. Y el problema está en que en esta guerra, aparentemente, Estados Unidos la ha perdido. Todos los pronósticos señalan que esta guerra que la inició Estados Unidos e Israel, con un bombardeo que no tenía ningún sentido, quería aprovechar un momento crítico dentro de la vida de Irán en el que las protestas, porque hubo una crisis económica, se convirtieron en una masacre en la que murieron 30.000 personas por la represión, y aprovechando ese momento, 3 meses después de la masacre, en el mes de febrero de este año, Donald Trump lanzó un ataque junto con Israel para tratar de terminar con el gobierno de Irán. En ese ataque lograron matar al Ayatollah Khomeini, a la cúpula militar de Irán, y sin embargo no lograron que el Estado iraní se viniera abajo. ¿Cómo pudo suceder esto después de haber tenido un éxito tan sonoro haciendo un ataque similar en Venezuela, donde el secuestro de Maduro fue tan fácil que en apenas unas horas ese presidente estaba ya preso y deportado a los Estados Unidos? Aparentemente el cálculo fracasó en el hecho de que Irán, desde 1979, vive una revolución. Y esta revolución es una revolución en la que un jefe religioso, Khomeini precisamente, al que lo asesinan, logró llegar al poder y tras décadas en el poder logró consolidar dentro de Irán una resistencia no solamente a Estados Unidos, sino a toda Europa. Y esto se debe a que durante muchos años Irán fue el juguete de los europeos y los norteamericanos, y además vivió el saqueo de sus recursos. Esto condujo a una pobreza insoportable de un país que tenía la tradición de haber sido la cuna del imperio persa que llegó a ser el primer imperio transcontinental del mundo, pues se extendió desde Asia hasta África, el norte de África, e inclusive llegó hasta Grecia, Europa. Este poderoso imperio, con 6.000 años de antigüedad, había creado un espíritu, y este espíritu había nacido de una geografía muy especial. Entonces, el factor geográfico, el factor demográfico, el factor cultural y el factor religioso eran algo que no fue tomado en cuenta por Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, un hombre que es un analfabeto político, un individuo que es simplemente un especulador, es un individuo
que vive para hacer pantalla, para hacer show, un showman. Este showman llega a ser presidente de los Estados Unidos y en ese momento Estados Unidos comete el peor error de sus 250 años de existencia. Y el peor error de sus 250 años de existencia es permitir que un mediocre llegue a gobernar un país en el tiempo en el que el conocimiento, la sociedad del conocimiento, es la reina. Ya no se trata de una sociedad donde el conocimiento era algo secundario. Estamos en una era en la que el conocimiento es el fundamento del siglo XXI. Y llegar un analfabeto, un tipo sin conocimientos, a gobernar el país más poderoso del mundo fue en sí el mayor error de Estados Unidos. Y este error se debe además a que Estados Unidos se ha convertido en un instrumento, en un juguete de Israel. Los judíos, tras ser expulsados de Europa en repetidas ocasiones y ser masacrados durante la Segunda Guerra Mundial, fueron a refugiarse en Estados Unidos y convirtieron a Estados Unidos en una potencia económica. Pero desgraciadamente, el fanatismo judío llegó a ser más importante que el racionalismo judío. A no dudarlo, científicos como Einstein, a los que la humanidad debe gran parte de su progreso, y son judíos, o eran judíos, fueron menos trascendentes que Netanyahu, que es simplemente un viejo con una demencia obsesiva que considera que la sangre y la muerte son el camino que tiene Israel para recuperarse y pretender ser el gran Israel desde el Nilo hasta el Tigris y el Éufrates. Esta locura demencial de fanatismo religioso es la que ha llevado a una guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pero mientras eso sucede allá y Estados Unidos se ve obligado a vivir una derrota militar, y esta derrota militar no es una derrota por una acción militar. Es decir, desde el punto de vista militar, Estados Unidos tiene una total superioridad. Lo que no consideró fue los costos de la guerra y no consideró que Irán tenía el control del estrecho de Hormuz, y gracias a ese control del estrecho de Hormuz hoy el petróleo está sobre los $100 y se ha creado un colapso mundial. Esta falta de visión es la que ha conducido a Estados Unidos a uno de los peores fracasos militares y bélicos de toda su historia, y posiblemente al fin del dominio del dólar como moneda de reserva, es decir, al control del dólar como moneda de todo el planeta Tierra. Muchas gracias.